Buenos días, mi nombre es Daisy Suárez, estoy en la Corporación Arcos U y la materia que estoy viendo este mes es legislación laboral. Los temas que vamos a abordar el día de hoy es la actualización del Código Sustantivo del Trabajo en algunos artículos, porque pues no todos los actualizaron este año, y todo lo que es la reforma laboral, en qué cambios ha tenido, qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a actualizar en cuanto a lo laboral. El primer tema pues es la actualización del Código Sustantivo del Trabajo, donde vamos a ver qué cambios ha tenido o tuvieron algunos de los artículos pertenecientes al Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, entonces aquí están los artículos que fueron actualizados en el 2021, o sea, este año, en donde comenzamos con el artículo 44, que es la cláusula de no concurrencia, en donde dice que un trabajador está obligado a no trabajar en determinada actividad o a no prestar un servicio para los competidores de su empleador, o sea, a no trabajar para la competencia de su empleador una vez esté firmado el contrato. Está también el artículo 57, que son las obligaciones especiales del empleador, en donde se actualiza o se modifica el numeral 6, en donde dice que que un empleador tiene que conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de una calamidad doméstica que sea grave, y pues esto tiene que ser debidamente comprobado, o para desempeñar comisiones sindicales. Esto pues tiene que ser, estas actividades pues son inherentes a la organización, o sea que no tienen nada que ver con la organización, o también para asistir a un entierro de algún compañero de trabajo, siempre y cuando en todas estas actividades donde uno como trabajador puede pedir permiso, se, se haga la debida o se haga el debido aviso al jefe o al empleador, pero con anterioridad. En cuanto a los últimos dos permisos, que son la calamidad doméstica y el desempeño en comisiones sindicales, estos puede tener una excepción, es decir, el empleador no puede dar permiso con estas dos opciones si hay más trabajadores que estén pidiendo permiso por la misma excusa o por el mismo permiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ejemplo, hay 10 trabajadores que están pidiendo permiso, el mismo permiso, ¿sí? ¿Qué pasa en la empresa? Que se va a perjudicar el funcionamiento de la misma. Entonces puede que el empleador le dé permiso a unos, a otros no, o no les dé permiso a ninguno. ¿Por qué? Porque por lo anteriormente dicho, puede perjudicar el funcionamiento de la empresa y esto pues puede tener pérdidas para esta, ¿no? Está también el artículo 65, que es la indemnización por la falta de pago. Se actualizó, se arregló o se modificó el numeral 1, en el que dice que si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y las prestaciones debidas, salvo pues a los casos de retención autorizadas por la ley o convenidos por las dos partes, debe pagar al trabajador como indemnización la suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta pues 24 meses o hasta que el pago se verifique. Si transcurridos esos 24 meses y el trabajador no ha dado
una queja extraordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador los intereses de mora por cada día que se tardó en pagarle al trabajador. En el artículo 73, que son los gastos de movilización, dice que cuando los enganches se hagan para prestar servicios dentro de el país que impliquen movilización de los trabajadores, los contratos deben estar por escrito, estipular los gastos de ida y regreso del trabajador y estos están a cargo del empleador. O sea, realizar estos gastos, que en el contrato vaya o esté especificado pues los gastos de ida y vuelta del trabajador, todo esto está a cargo del empleador o a cargo del jefe inmediato del trabajador, perdón. En el artículo 182, que es todo lo técnico, dice que las personas que por sus condiciones o conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecutan no puede reemplazarse sin grave perjuicio a la empresa, deben trabajar los domingos y días de fiesta, pero su trabajo se remunera conforme al artículo 179. ¿Qué dice el artículo 179? Que se debe pagar lo que es. Entonces, por ejemplo, dice que se debe trabajar los domingos, entonces se tiene que trabajar a cómo va o el valor del día domingo o las horas de domingo o festivas. Porque pues los domingos y festivos no tienen un valor igual a un día normal de entre semana. En el artículo 229, que son todas las excepciones, se modificó el numeral D, que está a los trabajadores o trabajadores, por decirlo así, en pues dice que pues los trabajadores que se dedican a los trabajos domésticos, los cuales pues ellos tienen un derecho a la asistencia médica y farmacéutica común y corriente en caso de alguna enfermedad. Hoy en día ya los empleadores tienen la obligación de pagarle EPS a estas personas, a las personas que se dedican a los trabajos domésticos, común y corriente. En el artículo 242, que son los trabajos prohibidos, se modificó el numeral 3, en donde dice que los menores de 18 años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas o en trabajos que requieran mucho esfuerzo. En el artículo 370, donde dice que ninguna modificación de los estatutos sindicales comenzará a regir mientras no se efectúe un depósito por parte de la organización sindical ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el artículo 374, que son de otras funciones que corresponde también a los sindicatos, se modificó el numeral 1 y 3, en donde dice que el numeral 1, que es designar a las comisiones de reclamos permanentes o transitorios y los delegados de sindicatos en las comisiones disciplinarias que se acuerden. O sea que se tiene que designar a estas personas unos trabajos. En el numeral 3 es adelantar la transmisión legal de los peligros de peticiones, designar y autorizar a los que deban negociarlos y nombrar a los conciliadores y árbitros a los que haya lugar. En el artículo 379, que son todo lo de las prohibiciones, se modificó el numeral E, donde dice que promover cualquiera
cualquier cesación o paros en el trabajo, excepto en los cargos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador por cumplimiento de obligaciones por incumplimiento, perdón, de las obligaciones con sus trabajadores. Es decir, que se puede promover una huelga o un paro de trabajo por un incumplimiento en las obligaciones que tienen los empleadores con sus trabajos. Pero esto tiene que ser pues conforme a la ley, ¿no? Está también en el artículo 380, que son todo lo de las sanciones, en donde se modificó el numeral 1, que es la elección de directivas sindicales, y esto se hará pues por votación secreta para asegurar la representación pues de las minorías, o sea, para asegurar que todo se haga honestamente y pues que no se tenga que anular, ¿no? Está también el artículo 394, que es todo lo de presupuestos, en donde dice que el sindicato o la Asamblea General votará el presupuesto de gastos para periodos no mayores a un año y sin autorización expresa de la misma Asamblea. No podrá hacerse ninguna erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto. O sea, no se podrá hacer ningún cambio, nada que no esté autorizado pues por la Asamblea. Estas normas no se aplican para gastos que se causen en huelgas declaradas por el sindicato o cualquier otra cuantía. Está también el artículo 400, que es la retención de las cuotas sindicales, en donde se modificó el numeral 1, que dice que toda asociación sindical de trabajadores tiene el derecho a solicitar a sus empleadores toda información que se estipule la deducción de los salarios de los trabajadores que están afiliados pues en la empresa y pues para un mayor control, por decirlo así. Y pues esto, cualquier modificación o que se dé en cada mes, algún pago que se dé en cada mes, debe estar justificado por el secretario del fiscal y que lo comuniquen certificadamente al empleador con el valor y la nómina pues de sus afiliados. En el artículo 406, donde dice que los trabajadores están amparados por el fuero sindical, se modificó el numeral D, donde dice que 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una Comisión Estatutaria de Reclamos. Es decir, que solamente puede existir una nomás, no puede existir más de una y rige pues por 6 meses. El artículo 463, que son las personas que no pueden intervenir, dice que no pueden ser ni conciliadores ni miembros de tribunales de arbitramiento, ni individuos condenados a sufrir pena inflictiva que no hubieren sido rehabilitados. O sea, estas personas no pueden intervenir en ninguna operación o en nada que tenga que ver con la empresa. Bueno, pues estos fueron los artículos que fueron actualizados en el Código Sustantivo del Trabajo. Son varios, por eso me demoré.
Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar de la reforma laboral, en donde el ministro de Trabajo del país se llama Ángel Custodio Cabrera. Bueno, pues la reforma laboral tiene como desafío generar pues más empleo, pues por todo lo de la crisis del COVID-19 y demás. El gobierno piensa que flexibilizando el salario mínimo o disminuyendo el tiempo de trabajo o las jornadas o evaluando la contratación por horas. Esto pues afecta a los trabajadores porque si se va a trabajar, si la contratación va a ser por horas o si las jornadas van a ser menores, o sea, ya no va a ser una jornada de 8 horas, entonces pues el precio o el valor de la hora nos van a pagar apenas por el valor de la hora. Y pues eso nos afectaría a muchos como trabajadores, ¿no? En cuanto a los trabajadores informales, que es el 48% que hay pues en el país, a ellos también los afectaría esta reforma laboral. En el 2020, en Colombia se cerró con una destrucción de más de 2,4 millones de puestos de trabajo, una tasa de desempleo de doble dígito que fue 15,9%. De este 15,9% se golpeó con mayor fuerza lo que son las mujeres y los jóvenes. No sé si han visto usted o ustedes en noticias que han habido muchas quejas de mujeres y de jóvenes que no han podido conseguir trabajo, que se quedaron sin trabajo porque no hay mayores oportunidades o los jóvenes que no pueden conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Entonces, pues esto ha sido un problema permanente. No es de ahora y tampoco de las mujeres. No es de ahora este problema. Muchas empresas en algunos cargos o por conocimientos prefieren más contratar hombres. Y hay una ley en el Código Sustantivo del Trabajo, donde dice que se le tiene que dar la misma oportunidad a las mujeres y a los hombres. Las mismas oportunidades de trabajo es un derecho que tenemos nosotros y eso está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora pues vemos que esto no se está cumpliendo a cabalidad. A los jóvenes, pues bueno, este año, pues por una ley, hay empresas que ya lo están cumpliendo, pero porque el gobierno les está dando algunos incentivos de no pagar algunos impuestos, bueno, no pagar algunas cosas. Entonces, pues, lógico que eso les va a convenir mucho, ¿no? Bueno, ese es uno pues, de los desafíos que enfrenta nuestro ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien habló pues sobre la reforma laboral, el piso de protección social y los planes para que el país alcance una tasa de desempleo de un dígito. Pero esto lo tienen proyectado al 2022. Entonces, pues eso va a estar demorado. Bueno, pues para poder hablar el piso de protección social, tenemos que saber qué es eso, ¿no? O de qué se trata. Este fue un reglamento o un decreto, que es el decreto 1174 del 2020 que se sacó en agosto, en los que esto pues es para las personas que no alcanzan a ganar un salario mínimo legal vigente y este aporte pues lo debe hacer el empleador mes a mes y será equivalente al 15% de lo que gana el trabajador. Este está pues integrado al régimen subsidiado del Sistema General
de Seguridad y Salud, que son las BEPS, con el fin de, digamos que de pagar o de beneficiarlos en cuanto a los riesgos derivados de las actividades pues, que haga el trabajador. El ministro decía que están preparando varios actos administrativos, como una circular del Ministerio de Trabajo aclarando pues todos los temas, porque pues a veces los trabajadores confunden que el piso de protección social no va a tener ninguna garantía, o eso es lo que piensan los trabajadores. Este pues será implementado en la Federación Nacional de Cafeteros del Eje Cafetero, o sea, van a iniciar con o van a implementar este decreto en la Federación Nacional de Cafeteros. Bueno, en esta parte, donde pues como ustedes lo pueden ver, en la imagen se muestra una mujer, también está representando a los jóvenes, en donde el Ministerio de Trabajo pues está trabajando en dos programas que se llaman Equipares, en donde se va a trabajar con las empresas, o sea, con 300 empresas, para romper esas brechas de género. Y si las empresas llegan a hacer esto, pues les van a premiar, como siempre. Si lo hacen, pues les van a dar alguna reducción o que no paguen tales y tales impuestos. Y pues las empresas lo van a hacer pues para adquirir ese beneficio, pero no porque de pronto les convenga o porque lo quieran hacer, ¿no? Así pues es todo en este país. Para los jóvenes se tienen incentivos tributarios para las empresas con una ley de amparo para los jóvenes de 18 a 28 años con un 10% en cada empresa. Es decir, cada empresa tiene que tener el 10% de sus trabajadores que sean jóvenes. O sea, el 10% de los trabajadores de una empresa tienen que ser jóvenes. ¿Para qué? Para que les den esos incentivos. No sé si ustedes han escuchado en noticias que hay empresas que ya lo están haciendo. Por ejemplo, escuché una de Teleformans, algo así, donde estaba abriendo vacantes para los jóvenes sin experiencia. Este decreto ley es para esos jóvenes que no tienen ninguna experiencia, que es el primer trabajo. Ya he escuchado dos publicaciones de empresas que ya están trabajando en esto. Listo, entonces esta ley o este decreto es el 2365 que se sacó en diciembre del 2019. O sea, este decreto no es del 2020, no es del 2021, sino del 2019. Y mire que hasta ahora se están viendo más o menos algunas empresas que están cumpliendo con esto, ¿no? Pero pues algo otras no. No sé si ustedes, volviendo al tema de las noticias, vi una vez una noticia de un joven desesperado que ya llevaba como 6 meses, un año buscando trabajo, no encontraba, estamos en pandemia, todo está más difícil y pues estaba desesperado. El periodista sacó esta nota en el noticiero y se veía el desespero de este joven, ¿no? Se entrevistó a no sé si era un concejal o, no, la verdad no me acuerdo qué rango tenía ese señor. Y decía que no, que era solamente que enviara su hoja de vida em, a bueno, a las entidades que promueven la contratación de personas, en el cual está el SENA y los fondos de compensación, que son CAFAN y con subsidio, ¿sí? Que tienen estos beneficios y los cuales uno puede buscar trabajo más fácilmente sin necesidad de estar yendo a llevar la hoja de vida, sino solamente sería enviarla por correo electrónico o subirla a la plataforma que tiene la entidad y que ya, que encontraba trabajo fácil y que bla, bla, bla.
pero pues esto en la vida real pues no es así, ¿no? Estos puntos se harán o se implementarán medidas a corto y a largo plazo, teniendo en cuenta la protección a la vejez y la generación de empleo. Los retos que tiene el gobierno en la reforma laboral y pensional son 7. Vamos a mirar cuáles son. Ampliar la cobertura del sistema pensional en la población colombiana, flexibilizando las barreras a la generación de empleo. Fortalecer la unidad de gestión pensional y los parafiscales. Aumentar la edad de pensión teniendo en cuenta la expectativa de vida del colombiano promedio en los últimos años, ya superar los 76 años. Reformar el modelo pensional de los regímenes especiales. En cuanto al reto 3, veía en una entrevista que se le realizó al presidente, donde desmentía algunos comentarios en cuanto a este caso. Decía que no iba a aumentar la edad de pensión, no me acuerdo por qué razones. Entonces decía que eso no era cierto, porque que ahorita los colombianos no están, o sea, por la pandemia no están en condiciones de hacerlo y que pues por este año no lo iba a hacer. Pero pues no sé si ustedes se han dado cuenta que el gobierno a veces está haciendo o subiendo proyectos o decretos o leyes, digamos, con el fin de que los colombianos no nos demos cuenta. Es decir, ahorita todos están concentrados que en la pandemia, en cuidarnos, en bla, 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 mientras ellos están trabajando en las reformas laborales, pensionales, en la reforma tributaria. Sí, y pues mientras uno como colombiano está preocupado por eso, pues ellos están trabajando en lo otro. Y pues uno como colombiano sin darse cuenta, ¿no? Número 5. Eliminar el pago de parafiscales, el auxilio de transporte, la caja de compensación, que está pues a cargo del empleador. Promover la contratación laboral por horas bajo la premisa de cotización a seguridad social en los términos actuales. Crear legalmente el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y trasladarlo con las reservas actuales bajo administración de Colpensiones. Ahora vamos a mirar qué mini reformas o decretos ha emitido el gobierno en el transcurso de la pandemia del COVID-19 aquí en Colombia, en cuanto pues a lo laboral, ¿no? Decisiones de acuerdos de pago en cuanto a la prima, o sea, que se puede pagar en plazos, y definición de los turnos, entre otros. La primera medida tiene que ver pues con el mecanismo de protección al cesante. Y hay otro temita que se da a conocer en un proyecto para terminar con los abusos por parte de los empleadores en el trabajo en casa. ¿Por qué? Porque pues ya muchas empresas pues por seguridad a los empleados para que pues no se contaminen, por decirlo así, no se contagien, pues han optado por trabajar en casa, por mandar a los trabajadores a trabajar en la casa. Entonces dice, los empleadores no podrán asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la jornada laboral. O sea, no, si la jornada laboral es de 8 horas, no lo puede poner a trabajar 10 horas. El asalariado o el trabajador tendrá que atender de manera prioritaria en su horario laboral los correos electrónicos y los mensajes vía WhatsApp, si pues es el caso de que se comunican por WhatsApp, y si no, pues solamente por correo electrónico o por alguna aplicación. Pueden organizarse en turnos sucesivos que no excedan las 8 horas laborales y las máximo 36 a la semana, cumpliendo pues con todos los protocolos de bioseguridad.
pues que se deban hacer, ¿no? Esto pues en el caso de empresas que tengan turnos rotativos, ¿no? O que se puedan organizar por turnos. Continuando pues con ese tema, durante la vigencia de la emergencia sanitaria pues, por la pandemia, con un previo acuerdo entre los empleados y los empleadores, la jornada laboral puede distribuirse en 4 días en la semana con un trabajo diario de 12 horas. Eso pues ya depende de los dos, ¿no? Permitiéndole así pues mayores días de descanso y sin tener que hacer modificaciones en el reglamento interno de trabajo. Los empleadores están obligados a brindar un subsidio de conectividad con valor de 106,000 pesos para lo que ganan, para los que ganan hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Este subsidio, ¿cómo decirle yo? Sustituye al subsidio de transporte. ¿Por qué? Porque pues los trabajadores ya no se van a tener que trasladar a la empresa. Entonces, en vez de darles el subsidio de transporte, le van a dar un subsidio de conectividad porque ellos allá están gastando internet en las actividades que están realizando. El siguiente dice, los empleadores no podrán realizar cambios en los contratos de trabajo. Ningún cambio, por más de que se hizo un acuerdo de las dos partes, no sé, de trabajar 12 horas, 4 días nomás en la semana, bueno, algún cambio que hubieran hecho, el empleador no puede realizar cambios en el contrato laboral. El siguiente, los empleadores tendrán la oportunidad de desconectarse para tener su vida laboral. ¿A qué se refiere esto? Como anteriormente dije, no podrán excederse a 8 horas. ¿Por qué? Porque pues lógicamente el trabajador también tiene cosas que hacer, ¿no? También tiene su vida personal. Y hay muchas, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen hijos y los tienen estudiando en casa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ayudarlas a sus hijos, ¿no? El siguiente es los empleadores no podrán abusar en un horario fuera de lo laboral, es decir, enviando mensajes, haciéndoles llamadas, pidiéndoles trabajos o es más, asignándoles más trabajo. Entonces, no puede abusar de esta manera. El siguiente es, al igual que con el subsidio a la nómina, el gobierno nacional tiene el programa pues del apoyo al pago de la prima de servicios y demás. Pues esto yo creo que ustedes sí lo han escuchado. Están en discusiones para realizar la reforma al sistema de salud. Se dio un aval de pagarlo unos honorarios más altos y pagar los aportes sociales al 100% a los concejales, porque se dieron cuenta pues que ellos no estaban teniendo pues así como ingresos en cuanto a esta actividad justos, y entonces pues se les subió el valor de los honorarios a estos concejales. Vamos con la reforma pensional. Esto pues como su nombre lo dice, son pensiones, en cuanto a las pensiones, o sea, las personas que ya están pensionadas hasta este momento, o para las personas que se pensionen pronto, o para pues, los que nos querramos pensionar. Claro que pues cada año están haciendo reformas, están haciendo cambios. Bueno, pues en cuanto a la reforma pensional, estos debates pues han sido importantes en Colombia, donde se han demorado mucho tiempo, donde han tenido varias sesiones en cuanto al aumento de la edad de pensión. Esto lo hacen pues por la cantidad de variables en juego, como las mayores expectativas de vida o la necesidad de garantizar más recursos al sistema público.
Es decir, que este aumento de pensión o realizar otras reformas para que el país pueda incrementar sus ingresos, porque pues en cuanto a, pues, por ejemplo, en la pandemia, el gobierno se ha endeudado mucho. ¿Por qué? Porque ha tenido que sacar plata que para los subsidios que está dando el gobierno y pues otras cosas que está pagando, entonces el país está en deuda. ¿Y qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el gobierno? Pues que le genere, generar ingresos al país para él pues poder sacar plata pues para lo, no sé, para lo demás o para eh, dar más subsidios o para poderles dar en más tiempo los subsidios que pues hasta el momento han recibido algunas personas. Bueno, el sistema público, pues para quienes ya están jubilados en el régimen solidario. El siguiente, pues que en su momento la ex ministra Alicia Arango planteó la posibilidad de que en Colombia los trabajadores pudieran cotizar por horas. Esto fue pues para mí desastroso porque si nomás uno como persona ya a veces ni llega a pensionarse, ni llega a la edad para poder pensionarse, mucho menos lo va a poder hacer por horas, ¿no? Entonces, pues esto, o sea, la verdad, para mí no, o para mí, o para muchos de los trabajadores, pues no les serviría. Esto fue pensado, o ella lo pensó, para ayudar a los trabajadores informales, para que ellos pudieran cotizar. El siguiente es para el presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías de Porvenir, que se llama Miguel Largacha, perdón, donde dice que este sector propone un sistema de protección a la vejez integral y viable basado en el ahorro individual, que sea operado por la AFP, o sea, por las empresas privadas o públicas, que no tengan subsidios para los ingresos, que no tengan subsidios para los de ingresos altos, recursos que pueden irse al pilar solidario, en el que se beneficien los cotizantes o los semi-informales. Es decir, que se puede hacer un ahorro individual, pero sacando a aquellas personas que tienen unos ingresos altos. ¿Sí? Si este ahorro individual, digamos, si de este ahorro individual se sacan esas personas que tienen ingresos altos, pues ese dinero que sobra, o sea, va a sobrar más, se iría para el pilar solidario, donde se podrían beneficiar pues otros cotizantes que en realidad sí lo necesitan. Del lado de la vejez, se crearon 3 pilares. Se propuso que se sustituyera el régimen actual de vejez por uno más sencillo y solidario, es decir, que piensan terminar con colpensiones. En este sentido, se establece un monto a 3 líneas de pobreza, darles 412.000 pesos mensuales a los adultos de 65 años que no tengan actualmente una pensión o que en el futuro no la van a tener, no van a tener una pensión subsidiada por el Estado. Es decir, que no tengan ninguna opción de recibir una pensión. Adicionalmente, el punto de contribución de las cajas de compensación será usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo que se entregaría a tres líneas de pobreza extrema, que son los mismos 400 o que son 412.000 pesos por 6 meses a trabajadores que tuvieran ingresos de 1 o 1.5 salarios mínimos legales vigentes. De los 1,4 millones de pensionados que reciben su mesada por Colpensiones, que es el 52%, que reciben un monto equivalente a un salario mínimo legal vigente, esto les subirá al 3,5%. Y para los pensionados en fondos privados, como por ejemplo Porvenir, que son el 50%, que recibe un salario mínimo, subirá al 35% para los que reciben
más de un salario mínimo de acuerdo pues a la inflación que se dio en el 2020 o para la inflación que se dio en el 2021. Otro tema que se sacó para las pensiones es grabarle IVA a todas las personas que estén pensionadas. Entonces, imagínense de dónde no está buscando el gobierno para sacar dinero para el Estado. ¿Sí? Cuando aparte, por ejemplo, esas personas que están pensionadas, que les van a sacar IVA a su pensión, aparte de eso, pues tienen que pagar impuestos, como por ejemplo el IVA o por ejemplo el impuesto predial y demás impuestos que tengan que pagar. Entonces, pues, ¿qué les va a quedar? ¿Sí? Pero pues bueno, digamos que el gobierno es el gobierno, ¿no? Bueno, pues esto fue todo por hoy o todo en este tema. Espero que cada cosa o cada tema que expuse, cada artículo, cada reforma, cada punto de la reforma laboral, lo tengan muy en cuenta. ¿Para qué? Para por si en algún momento les llega a suceder algo de una, tengan en cuenta cómo, o sea, como para saber cómo defenderse, ¿sí? Entonces, pues nada, ténganlo muy en cuenta porque yo sé que les va a servir en algún momento de su vida, así como me servirá a mí. Muchísimas gracias por su atención y a continuación, pues vamos a realizar una actividad para que pues se les grabe mucho más todo lo que expuse en esta exposición. Muchísimas gracias.